Jeremías capítulo 18, ¿todos están ya listos? Versículo 1, Jeremías capítulo 18 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y Señor, te damos gracias esta noche, te damos gracias por ser tan bueno, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu divinidad. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra el día de hoy, Señor, y que tú hagas, Señor, que tú hagas en nosotros, que sea tu Espíritu Santo moldeándonos, Señor, y sea tu palabra la que estemos escuchando hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y mira, antes de comenzar en el capítulo 18, vea al capítulo 1 de Jeremías, voy a darte una pequeña introducción. Versículo 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías fue un profeta que fue nacido de sacerdotes, entonces él por heredad iba a seguir siendo sacerdote. Su padre era sacerdote, su abuelo fue sacerdote, y así continuó de generación en generación siendo sacerdote. Y en el versículo 2 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. El Señor le dio a Jeremías durante mucho tiempo, desde muy joven a muy temprana edad, mensajes de juicio, mensajes de arrepentimiento, mensajes al pueblo de Israel durante el reinado del rey Josías, y continuó dándole mensajes durante el reino de Joacim, que era hijo de Josías, y continuó dándole mensajes durante el reinado de Sedequías. Pasó bastante tiempo donde Jeremías recibía palabra de Jehová, palabra de Dios para darle al pueblo de Israel. Y durante mucho tiempo que he estado en el ministerio he visto cómo muchos amigos pastores y cómo algunos otros, no tan amigos, pero pastores, han dejado la palabra de Dios por la presión que han sentido en el ministerio, por la presión de no tener gente en sus iglesias, por no recibir palabra del Señor para darle a su iglesia. Jeremías durante mucho tiempo estuvo lidiando con gente que era rebelde, que estaba hundida en el pecado, no lo escuchaban, ahora sí, como dicen, hacían de oídos sordos. Sin embargo, él se afirmó en la palabra de Dios y continuó su ministerio, ahí donde Dios lo había puesto. El versículo 3 dice, versículo 4, perdón. Vino pues palabra de Jehová diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías fue elegido antes de nacer, y esto es porque Dios ya tenía un plan perfecto, ya tenía un diseño especial para Jeremías, así como lo tiene para cualquiera de los que estamos aquí, para ti, para mí, para su iglesia. Ya Dios tiene planeado algo específico para ti, para lo que vas a servir, para donde vas a ser de utilidad para el cuerpo de la iglesia. El Señor que nos formó sabe para qué nos concibió, para qué servicio y qué propósito vamos a servirle y serle útil. Dice la palabra que te santifiqué, y esta palabra santo no quiere decir como algunas personas que sienten que levitan y ya son santos, son muy, muy puros. No, el santo significa simplemente apartado para Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios lo puso como profeta. Literalmente la palabra profeta quiere decir hombre inspirado. Y viene esta palabra de inspirar, que es del verbo inspirare en latín, y lo que significa claramente es soplar en. Y si recuerdas en Génesis 2, podemos ver que Dios sopló en la nariz de Adán, le sopló aliento de vida. Entonces este tipo de inspiración no es como cuando haces algo con mucha excelencia y dices, órale, esto sí lo hice bien inspirado y escribí una canción porque estoy bien inspirado,
me preparé el mejor platillo hoy, preparé el mejor café porque estoy bien inspirado. Pero no, no es así. Más bien este es un estímulo divino, es otro tipo de inspiración. Eso es del Espíritu de Dios. Y en el versículo 6 dice, y yo dije, Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando estaba leyendo este pasaje hace algunos días, me estaba acordando que hace 2 viernes estaba platicando con Talí en uno de los salones y lo vi rayando una hoja y hacía líneas y círculos y anotaba cosas y le pregunté, ¿estás trabajando o estás preparando tu sermón? Y dice, no, estoy preparando mi sermón y me empezó a explicar el método que él tiene para preparar su sermón y le dije, sí, yo necesitaría como un mes para hacer lo que tú haces. Tú lo haces muy rápido, creo que lo haces muy fácil, creo que ya lo tienes muy, muy claro todo lo que vas a decir y lo plasmas tal cual. Y necesitaría mucho. Y pasaron 2 días, no, más días. Fue viernes, sábado, domingo, lunes. El martes recibo un mensaje por WhatsApp que tengo que pararme aquí en el púlpito y compartir la palabra de Dios. Y no podía yo dar esa excusa, no podía decirle, Señor, soy muy joven, soy un niño. No, o sea, ya casi tengo 40 años, entonces no podía ocupar esa excusa. Y después pensando, bueno, Moisés en algún tiempo, a los 40 años empezó su ministerio, pero pues todavía me falta un año, entonces no podía yo tener excusas, no podía moverme para ningún lado. Y solamente le pedí a Dios gracia para poder hacerlo. Entonces, podrás o no tener muchos o pocos talentos, pero no debería de ser una excusa para que te haga retroceder, te haga hacerte a un lado o huir. Simplemente debe ser para que con humildad reconozcamos que dependemos de Dios, que necesitamos de Él, porque podemos tener incapacidad, pero podemos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu, que nos vacíe de nosotros mismos, simplemente para dar un paso, obedecer. Y mira, podemos tener muchas limitantes, pero Dios no. Simplemente es la gracia de Dios la que nos inspira y Dios llenando de nuestro espíritu. Y me recordó como se lo dijo a Jeremías, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo en alguna ocasión o muchas veces a Josué. Yo iré delante de ti, no temas, yo iré contigo. Justamente antes de subir, pude en oración pedirle a Dios que me acompañara y decirle, si no vas conmigo, no me subo. Ya. Pero sí. Entonces, mira, cuando Dios empieza a utilizar a Jeremías como su portavoz personal, todos hacían caso omiso de sus palabras y hacían caso omiso de lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel, desechaban sus instrucciones que ya les había dado antes y que ahora les estaba recordando por medio de Jeremías. Era un pueblo reincidente con el pecado y pasaba muy poco tiempo cuando les daba el mensaje, cuando ya otra vez estaban pecando deliberadamente. Y recordé al pastor que está en Calvary Chapel Rosarito y él hacía este comentario, que cuando estás en el pecado ni siquiera alcanza a entrar la palabra de Dios a tu oído y poder asimilarlo, sino simplemente es un oído duro donde rebota y no entra nada de la palabra de Dios y ni siquiera puedes atesorarlo. Y así estaba pasando con el pueblo de Israel en este tiempo. Y Jeremías observaba cómo la gente moría lentamente. Le tocó profetizar en un tiempo cuando había demasiado caos, desastre, inclinado a los ídolos, yendo cada día más a la destrucción. Y si te fijas, no es nada diferente de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy podemos ver a la gente cómo es cada vez más autosuficiente, gente que decide qué ser, cómo hacer las cosas y que con propias ideas y estrategias está dejando a un lado todo el consejo de Dios por querer mejorar el mundo o su propia vida. Lo que sufrió Jeremías en este tiempo fue encarcelamiento, lo calumniaban,
fue acusado de traición, echado a un calabozo, y en la palabra de Dios en Jeremías dice que padecía un dolor incurable y se lamentaba porque no lo escuchaban, porque era muy joven. Algunos comentarios que estuve leyendo acerca de Jeremías piensan que era un joven de aproximadamente 20 años, algunos otros piensan que era mucho más joven, adolescente, quizá, pero lo que sí es que Jeremías no cumplía todavía con la edad suficiente para ser sacerdote, entonces a él eso lo atribulaba mucho, decían, no me van a escuchar, y como fue, no lo escuchaban. Finalmente fue apedreado, y se dice que murió apedreado, algunos otros comentan que murió aserrado, entonces sufrió una muerte dolorosa. Y ahora continuamos con Jeremías. Ahora sí, acompáñame al capítulo 18, por favor. En el capítulo 18, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. La palabra de Dios es prácticamente un consejo, una instrucción, una revelación directa, y aquí esta palabra de Dios venía directamente a Jeremías para que él hiciera su voluntad, porque dice que la palabra de Dios vino a Jeremías diciendo. Y si te acuerdas de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 2 le dice, levántate. Y mira, cuando Dios te dice que te levantes, Él te va a firmar. Él te va a poner firmeza en tus pies para que tú andes con seguridad. No es nada más así de levántate y dale. No, Él lo hace para que tú estés firme en su palabra, para que tengas la seguridad de que Él te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Y así y en obediencia lo hace Jeremías. Y le dice, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y lo que está observando Jeremías ahí, y lo que Dios quiere mostrarle a Jeremías, es prácticamente una parábola, de la misma manera como Jesús enseñaba a sus discípulos por medio de parábolas. Pero aquí lo está haciendo en una parábola real, donde él podía visualizar lo que estaba pasando. No era solamente escuchar e imaginarse y escuchar la ilustración que le estaba dando Dios. Aquí la estaba viendo con sus propios ojos. Era un ejemplo vivo del mensaje de Dios, y así de la misma manera Dios en nuestras vidas se manifiesta. Dios nos pone ejemplos claros, nos pone en circunstancias que debemos de vivir a diario, nos da lecciones, y lo que tenemos que hacer es ir cada vez más a su palabra para poder ser más sensibles, más perceptibles a lo que Dios está hablando en ese momento. Y le dice, te haré oír mis palabras. Dios le está diciendo, mira, Jeremías, pon atención porque te voy a decir algo. Necesitas poner mucha atención porque en esta parábola tú vas a ver lo que yo quiero hablar a ti. Y el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. La palabra alfarero en su definición quiere decir formador, también quiere decir hacedor o creador. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes conocen a los alfareros, y si no, pues un alfarero trabaja con algo muy, muy básico, que es el barro. Este barro está hecho de arcilla, pero si te das cuenta, esta arcilla, si no siendo así como esta la arcilla, sigue siendo polvo, sigue siendo tierra, no tiene nada de
fuera de lo común y necesita un elemento importante que es agua. Si no tiene agua, entonces este polvo simplemente no puede ser el lodo, la masa que necesita el alfarero para trabajar. Cuando el alfarero ya tiene su barro preparado para trabajar, lo pone sobre una rueda. Es como un disco que gira y él con sus manos empieza poco a poco a moldear. Las ruedas actuales de un alfarero pues ya son eléctricas, algunas usan pedales, pero las que estaban en este tiempo era un disco grande con otro, como un montículo igual de la misma arcilla ya dura, con otro disco arriba. Entonces lo que él tenía que hacer es como ir girando con su pie y con sus manos iba moldeando. Yo intenté hacerlo, pero no, como que no me salía, como darle vuelta al pie y querer hacer algo es muy difícil. Entonces los alfareros trabajan con tal excelencia y prácticamente ellos son maestros en su oficio. Son muy diestros con lo que hacen con sus manos y al trabajar al mismo tiempo con los pies, con sus manos. Ellos también son llamados artesanos y lo que crean es arte con sus propias manos prácticamente. Ellos están haciendo esto. Y los artistas lo que hacen es expresar sus sentimientos o su carácter. Y podríamos preguntarnos, si nosotros estamos mostrando el carácter de Cristo, estamos mostrando el carácter de nuestro Creador. El ejemplo que le estaba poniendo aquí a Jeremías es de que el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Si quieres conocer cuál es la perfección de una vasija, Jesús tendría que ser el modelo perfecto, de lo cual nosotros deberíamos de ser y anhelar ser cada vez más como Jesús. Está muy complicado, gracias a su gracia podemos descansar en eso. Y mira, el trabajo de un alfarero es un trabajo sucio, porque está trabajando con tierra, está trabajando con lodo. Y a Dios no le importó meter las manos en lo sucio, en lo vil, en lo que nadie quiere. Él, con esas mismas manos que algún tiempo fueron atravesadas en un madero, esas mismas manos las mete para moldear tu vida, para moldear mi vida. Y hace esto el alfarero, toma la masa y empieza a utilizar sus dedos pulgares para empezar a hacer un hueco en medio. Mientras está girando el plato, él está presionando y poniéndole cada vez un poco más de agua y presionando más para poder entonces meter su mano y empezar a darle forma a lo que él quiere llegar a hacer en su obra. Puede ser un vaso, una vasija, un jarrón, quizá un cesto más grande, pero él tiene que hacerlo así. Y el versículo 4 dice: y la vasija de barro que él hacía, o sea, esta vasija que él estaba preparando, se echó a perder. También eso de echarse a perder significa prácticamente que se pudrió. Y a nadie creo que nos gusta tomar cosas podridas en nuestras manos. A nosotros nos llegó a pasar mucho tiempo ahí en la casa que teníamos un refrigerador muy pequeño y toda la comida que comprábamos se nos echaba a perder y luego hasta nos daba mucha flojera o mucho asco poder meter las manos en eso y sacarlo podrido. Y dice que se le echó a perder en su mano. Quizá el barro podía estar demasiado seco, le hacía falta agua, demasiado duro. Pero Dios hace esto, que con su espíritu puede volver dócil un corazón endurecido. Yo me acuerdo en algún otro tiempo cuando no había llegado a los pies de Cristo,
escuchaba a mi madre hablarme de Jesús. Ella se había convertido a Cristo unos años antes de que yo llegara a sus pies. Ahorita mi mamá ya está gozando ahí con Jesús en el cielo. Pero cuando ella me platicaba acerca de lo que estaba viviendo con Jesús, yo simplemente hacía lo que el barro, me sacudía y no quería aceptar que Dios transformara mi vida, no quería eso. Y mi hermano también llegaba de vacaciones y me platicaba y me hablaba de Jesús, y simplemente era duro y no quería aceptar lo que él me estaba diciendo, no quería escuchar de su Jesús, de su Dios. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia, porque en un tiempo pude llegar a sus pies, derramó su espíritu, me transformó y me sigue transformando. No es un proceso que pasó y ya, se terminó, sino que cada día es una transformación nueva y necesitamos al Espíritu Santo y el poder de Dios para que cada día nos transforme y nos amolde y nos enseñe más el carácter de Cristo y seamos más parecidos a Él. Fue un gran milagro lo que Dios hizo en mi vida, y creo que también muchos de ustedes. Yo he escuchado a mucha gente decir, pues Dios así me hizo y así me ama. Y sí me quedo pensando, o sea, ¿en serio? Segunda de Corintios 5:17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces mira, un consejo muy práctico es que dejes que Dios te tome entre sus manos, y dejes que Él moldee tu vida como lo hace el alfarero. Después de que se le echó a perder en su mano, dice, y volvió y la hizo otra vasija. El alfarero lo que estaba haciendo, estaba impidiendo que esa vasija formara, valga la redundancia, que tomara una forma que él no quería y que no tenía pensado que se hiciera así. Lo que él estaba haciendo era restaurar, quitarle todos los defectos y volver a hacer una vasija mejorada. Y dice que según le pareció mejor hacerla. Y la opinión de Dios es lo que más nos debería de importar, y eso es lo que determina lo que es mejor para nosotros. O a veces podemos tomar malas decisiones y queremos conformarnos a este mundo, queremos amoldarnos y estar jugueteando, estar como coqueteando con cosas, con lugares, con situaciones donde no deberíamos de estar. Pero Dios nos regala misericordia y dice que sus misericordias son nuevas cada día, y es más o menos como una pomada que te pone después de un raspón para curarte. Y después de eso Dios preguntándote, sí, dolió, ¿verdad? Pero aprende, arrepiéntete de todo corazón. Continúa en mis caminos. Y hay algo muy importante que debemos de saber, que la libertad que tenemos en Cristo y la gracia de Dios no es una licencia para pecar. No pretendamos decirle a Dios qué es lo que nos conviene. Es algo como si yo estuviera peleando con Dios y diciéndole, Señor, como que me pusiste mucha panza, no me gustó, ya te pasaste de aquí. Entonces mira, la transformación como el barro viene de adentro hacia afuera. La transformación en nosotros, primero somos limpios y lo podemos externar. La gente puede ver ese cambio cuando te moldea. De igual manera, así el alfarero tiene que estar metiendo mano y tiene que estar estirando cada vez que gira el barro, y estirando. Permite que Dios meta mano en tu vida, no te cierres. Y el versículo 5 dice,
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí Dios le va a decir algo a Jeremías, le va a dar como un agregado a lo que le está diciendo. Y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y Dios mismo responde, dice Jehová, he aquí, mira bien Jeremías, observa, que como el barro, como es el lodo, en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay un versículo que te debes de saber de memoria que dice, para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios, en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Él puede moldearte a su voluntad y aún así nosotros estando renuentes y no queriendo ser transformados, Él es paciente, Él te espera y te empieza a transformar a una vida nueva. Y quiero comentarte que en 2 de Timoteo 2:20, si quieres puedes anotarlo, dice que en las casas no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también hay de madera, de barro. Algunos son para uso honroso y otros son para usos viles. Algunos de los usos viles de los que eran utilizados eran vasijas para agua, para lavar los pies. Algunos otros más grandes donde tiraban la basura, los desechos. Algunos otros donde se lavaban los trapos de inmundicia. Estos eran los vasos que le llamaban vasos de deshonra. Pero mira, después la gente que tenía estos utensilios, lo que tenían que hacer simplemente era lavarlos para que después volvieran a ser útiles. No los desechaban, simplemente los lavaban con agua y los volvían a ser útiles. Segunda de Timoteo 2:21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el versículo 7 de Jeremías 18 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Y Dios hace esto cuando comienza a hacer tu obra en ti. Arranca desde lo más profundo, destruye todo eso, te vacía, te pasas a ser de un vaso de uso vil a ser un vaso de honra. Y toda esa basura de la que estábamos llenos, Él te limpia y utilizado para un propósito conforme a su voluntad. Continuamos versículo 8. Pero si de esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, el pueblo de Israel no se arrepentía, lo hacía una y otra vez, pecando deliberadamente, no importándoles las consecuencias, simplemente haciéndolo así, con toda la maldad de su corazón. Y el versículo 9 dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Dios puede hacer grandes cosas en un instante. Si te echas a perder, o cuando estábamos echados a perder, perdidos en el mundo, nos reedificó.
y nos plantó, nos afirmó para echar raíz, para dar fruto, fruto abundante y fruto permanente. Mi conversión a Cristo no fue así en un instante, llevó un proceso, pero lo que sí cambió mi vida fue en el momento de yo entregar mi vida a Jesús y rendirme a su señorío, a su voluntad, a su soberanía. Muchos de los que ya conocen mi testimonio sabrán de qué se trata. Algún día vamos a poder platicar y platicarte más acerca de esto. Pero después de haber estado intoxicado por muchos años, Dios cambió así la química de mi cuerpo de un día para otro. Y fui limpio físicamente, pero fue de adentro hacia afuera. Lo más importante es que Dios me limpió espiritualmente. Y lo hizo en un instante. Porque yo te puedo decir y asegurar que cualquier prueba que pudieran hacer mía, sanguínea o de cualquier otro tipo de prueba, no saldría absolutamente nada. Y fue exactamente cuando Dios cambió mi vida, una prueba que me hicieron de sangre, y simplemente en una semana después de haber pasado un proceso intoxicado, simplemente no salió. Dios lo hizo así, lo cambió en un instante. El versículo 10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y esto es porque en nuestro vocabulario no tenemos una palabra que pueda llevarnos exactamente a esa definición, que nos diga algo de lo que estaba sintiendo Dios en este momento. Es como cuando tú le quieres decir a una persona que te pesa hacer algo, o es como Dios diciendo: si sigues haciendo lo malo, mira, lo siento mucho, pero si yo tenía pensado hacerte un bien, pues ya no. No es tal como dice aquí, arrepentirse. Y el versículo 11 dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Quizá puedas estar tomando decisiones incorrectas, erróneas, malos consejos, dejándote llevar por la corriente del mundo. Pero Dios solamente te pide una cosa: que te arrepientas, que retomes el rumbo, que te dejes manejar por sus manos. Sin embargo, ellos dijeron, versículo 12, y dijeron: es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Los ídolos de los que está hablando en este versículo son literalmente imágenes, estatuas de madera o de piedra o de oro, lo que hacían así, inanimados, y ellos los veneraban como una estampita en la cartera, así lo traían ellos. Pero la idolatría no la debemos de encasillar solamente en eso, porque podemos idolatrar muchas cosas. Podemos idolatrar el dinero, podemos caer en la idolatría de tu carro, tu casa, tu nueva casa, tu esposo, tu esposa.
Incluso ¿sabes quién puede ser tu ídolo? El pastor. Y puedes estar pensando que nadie tiene más razón o más verdad que el pastor y que nadie más puede darte un consejo o una palabra de parte de Dios más que el pastor. Pero date cuenta que tú también puedes ser tu propio ídolo. Porque puedes creer que solo tú tienes verdad. Puedes creer que tu propia opinión, que la opinión acerca de tu vida y la de las demás personas no importan. Y eso se vuelve una comodidad con el pecado. Te empiezas a moldar al mundo. Mientras estés buscando tu beneficio propio, o la gente que busca su propio beneficio, no le va a importar dónde estén parados o qué le estén metiendo a su vida para conseguir satisfacer su carne. Y así estuve yo en algún tiempo. No me importaba qué meterme, simplemente para satisfacer mi carne y para sentirme supuestamente bien. Pero era solo un rato, porque a las 2 horas necesitaba cada vez más, una dosis cada vez más fuerte para poder satisfacer mi propia carne, mis deseos. Es una vida de engaño. Y mucha gente allá afuera pasa su vida sin escuchar a Dios. Puede pasar largos años sin escuchar a Dios, como en algún momento me tocó. Y le doy gracias a Dios que me redimió con su sangre y que ahora puedo reconocer su voz cuando Él me habla. En Juan 10:27 dice que nosotros reconocemos la palabra de Dios cuando Él nos habla. Somos sus ovejas, conocemos su voz para seguirlo y que jamás seremos arrebatados de su mano. Ahí nos tiene Dios. Deja que la soberanía de Dios influya tu vida y la vida de los demás. Deja que te tome en sus manos como lo hace el alfarero y que pueda meter mano y moldearte de dentro para afuera y que pueda corregir todas esas imperfecciones que hay y que te pueda hacer un vaso de honra. Tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. Y Dios nos hace de diferentes formas, nos hace de diferentes tamaños, de diferente color de piel. Pero el propósito de Dios para el que estamos hechos, y es porque formamos parte de un mismo cuerpo. Y nos hace con un mismo sentir, que es en Cristo Jesús. Un mismo parecer. Y mira, hay algo importante, porque el alfarero tiene que hacer algo más, no simplemente toma el barro, le da forma y lo pone por ahí o por acá. Tiene que llevarse estas vasijas al horno, tienen que pasar por fuego. Y si algunas veces vamos a sufrir, tenemos que pasar por fuego para purificarnos, como el oro. Nos tiene que pulir Dios y a veces va a doler, como una lija. Pero es parte de nuestra transformación. Dejemos que Dios tenga el control de nuestras vidas y que nos maneje y nos amolde a su manera. Dejemos de escuchar esos consejos del mundo que no nos permiten moldearnos a la voluntad de Dios. Que Dios cada día vaya transformándonos y así de gloria en gloria, una vez, cada vez un día más. No es un proceso inmediato, a algunos el proceso un poquito más largo, pero si no estamos en la palabra de Dios, si no vamos a su palabra cada día,
créanme que no vamos a escuchar la voz de Dios ahí. Necesitamos comprometernos a escucharlo en las palabras que Él ya nos dejó en la Biblia plasmadas.